Desde la Jefatura Procesal de la Facultad de Derecho de la Corporación Universitaria Republicana les damos la bienvenida a este espacio, nuestro segundo Congreso Estudiantil Republicano de Derecho Procesal, clasificatorio al Congreso Internacional de Derecho Procesal organizado por el Instituto Colombiano de Derecho Procesal, que se va a realizar en la ciudad de Medellín durante el mes de septiembre. Para nosotros, desde la jefatura, tanto la jefatura como los docentes que la integran, es un verdadero gusto, un verdadero honor contar con la presencia y la participación de todos ustedes acá. De antemano, desde la jefatura queremos felicitar a todos los semilleros, a los estudiantes que han invertido su esfuerzo, su tiempo, su buena voluntad en presentarnos sus trabajos. Y de antemano también felicitarlos por participar y clasificar a esta gran final. Entonces, no siendo más, vamos a empezar nuestro segundo congreso, también agradeciendo la presencia del profesor René Moreno, quien acaba de llegar, jefe del área de Derecho Público e impulsor de estos espacios. El año 2017, quien les habla, asumió la jefatura de Derecho Procesal. Para mí, como jefe del área, y hablo en nombre de los docentes que integran el área procesal, es un verdadero honor contar con la participación, con la presencia de todos los semilleros de estudiantes que manifestaron su interés desde un principio en participar de este espacio. En primer lugar, quiero darle las gracias a todos por el esfuerzo que han invertido en la construcción de cada una de las ponencias que hoy se van a presentar. En nombre de la jefatura del área procesal de la Facultad de Derecho, queremos agradecerle al doctor Juan Alberto Torres, quien es actualmente el jefe del área procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre Seccional Bogotá, quien el día de hoy oficiará como jurado y que más adelante se dirigirá a ustedes. De igual forma, queremos agradecerle también al profesor Julián Mateo Burgos Cubillos, quien es profesor de nuestra facultad y quien también va a oficiar como jurado el día de hoy, además de quien les habla. Desde el año pasado empezamos la construcción de este espacio con el primer Congreso Estudiantil Republicano de Derecho Procesal, clasificatoria Congreso Colombiano de Derecho Procesal, que se realizó en la ciudad de Cali el año pasado. Tenemos la inmensa fortuna de contar el día de hoy con la presencia de quien fue el primer ganador y el primer representante de nuestra institución en este evento de tanta trascendencia nacional, el joven Mario Manuel León Pulido, quien está allí. Nos contará más adelante un poco de esa experiencia, y realmente él es el vivo reflejo de que, así como ustedes están sentados acá, con el sacrificio, el estudio, el amor a la investigación y a la academia se puede llegar bastante lejos, y hoy por hoy es un modelo de estudiante a seguir por todos nosotros, los republicanos. De igual manera, también quiero agradecer al profesor Héctor Barbosa, jefe del área de Humanidades, quien nos acompaña, al profesor Eduardo Yepes, y de igual forma extender desde el área procesal nuestro saludo a todos los docentes y estudiantes que hoy nos están acompañando. Y no siendo más, doy por inaugurado el segundo Congreso Estudiantil Republicano de Derecho Procesal, reiterando mis agradecimientos a todos los asistentes y a todos los semilleros que han participado en todo el proceso que inició desde el mes de marzo. Muchísimas gracias, y los dejo en ese orden de ideas con el profesor Juan Alberto Torres, quien quiere dirigirse a ustedes. Gracias. A todos y cada uno de ustedes, doctor René Moreno, doctor Carlos Amaya, doctor Mateo, muchas gracias. Para mí es un honor poder estar aquí y dirigirme a ustedes en la noche del día de hoy. Juan Alberto Torres, más que un abogado, más que un docente, más que un jefe de área, es un amigo más de ustedes. Pues el doctor Carlos, hace algún tiempo estuvimos hablando, y bueno, es muy
es muy, ¿cómo le digo yo? Muy chistoso porque mis semilleros, el concurso mío es ahorita lunes. Mañana, entonces, vengo a escucharlos. El doctor me dice que aquí hay no una buena calidad, sino una excelente calidad. Un consejo. Albert Einstein tenía una frase muy fundamental y siempre se lo digo a mis alumnos: solamente con esfuerzo, constancia y dedicación se logrará el camino del éxito. Solamente con esfuerzo, constancia y dedicación se logrará el camino del éxito. Representar a una universidad, la Universidad Republicana, debe ser un honor para todos y cada uno de ustedes. Ya tienen un máximo exponente, que es el doctor que estuvo, si no me traiciona, el año pasado en Cali. Yo estuve en Cali y estuve en todas las sesiones. El año pasado hubo, y lo recuerdan muchísimas, como 60 universidades estuvieron allá en Cali. Entonces, es un máximo exponente. Entonces, los felicito. Sé que han trabajado arduamente, me expresó su honorable jefe de área, y no les va a ir bien. Se los juro que no les va a ir bien. Les va a ir excelente. ¿Ok? Les va a ir excelente. Pararse aquí no es fácil. Hablar en público no es fácil. Pero el consejo que yo les doy: sean ustedes mismos, tranquilos, no se preocupen. Allá va a ser un poquito más complicado, van a ver jurados. Uno de mis semilleros el año pasado tuvo de jurado al doctor Nathan Zidane. Entonces, bueno, aquí no. Pero sean ustedes mismos, porque es que los nervios hay veces nos traicionan. Hay veces nos traicionan. A mis chiquitines allá, yo que voy a generar el proceso de empresario especial, a mis chiquitines, cuando yo les pongo las pruebas, entonces yo paso a ser su alumno. Les digo: doctor, ¿cómo se ve? Ya les digo: doctor. Entonces paso a ser donde ellos se sientan, me siento. Y hablar en público, y eso que están con sus compañeros, ellos empiezan a sudar, y a veces los nervios traicionan. Por ahí vi ahorita bueno, seguramente va a ser ponente. Tranquilo, no se preocupen. Estamos en una etapa de clasificatoria. Hablar en público, como digo, no es fácil. Muchas veces yo era muy tímido en primer año. Entonces, su maestro nos quita aquí. Me dijo: se lo sabe, mire si usted es tómese sus tiempos, cronométrese usted mismo. Eso se llama técnica de oración. Enséñale técnicas de oralidad. No sé si usted funciona, pero técnicas de oralidad. Sean ustedes mismos. Y créanme que les va a ir muy bien. No quiero seguirles molestando en el tema ni más. Entonces, muchas gracias. Y éxito. Reglas. Duración máxima de las ponencias: 15 minutos máximo. Aquí nuestra amiga les va a señalar el tiempo. Cuando les falten 5 minutos, ella les va a avisar. Cuando les falte un minuto también. Entonces les rogamos, por favor, ser muy respetuosos con el tiempo. ¿Listo? Vamos a estar los 3 jurados evaluando el dominio del tema y la temática que van a trabajar. ¿Listo? Entonces les deseamos muchísimos éxitos. Primera presentación. Los estudiantes Patricia Herrera, Alexander Chávez, Andrea Solano y Sara Valencia presentarán su ponencia titulada El derecho a la prueba en Colombia como un derecho fundamental. Buenas noches, señores del jurado y las que están presentes. Buenas noches a todos, grupo presente, y a todos los visitantes que tenemos por primera vez en nuestra universidad. Al doctor Barbosa, muy buenas noches también. Bueno, en nombre de mi grupo estoy representando en este momento a este semillero
en nuestro nombre, en nuestra ponencia, es el derecho a la prueba como un derecho fundamental que tenemos acá en Colombia. Como todos sabemos, y ya tenemos la connotación de que las pruebas acá en Colombia son un derecho fundamental que todos los colombianos tenemos como personas, que es una intimidad de cada uno como nosotros los tenemos. El derecho a la prueba es fundamental en la medida en que es inherente a las personas, es objetivo. La prueba es la posibilidad que tiene la persona de utilizar todos los medios posibles en aras de convencer al juez. Pero estas pruebas que tienen que ser fehacientes, eficaces. Nuestra ponencia se va a dividir en 5 partes. Primero, el concepto de la prueba judicial. El concepto de la prueba judicial, las características del derecho a la prueba como derecho fundamental acá en Colombia, el régimen probatorio, la propuesta que nosotros tenemos como grupo y las conclusiones. Primero vamos a comenzar con el concepto de la prueba judicial. Pero ese concepto de la prueba judicial lo vamos a encaminar primeramente como un concepto de derecho fundamental que tenemos nosotros los colombianos. Se puede entender como el derecho fundamental que tenemos como la prueba, como la posición jurídica fundamental que posee la razón en la Carta de nuestra Constitución Política de Colombia, en aras de que todos nosotros como personas las conozcamos, que no solamente que seamos estudiantes, sino que si alguien viene a nosotros también les expliquemos como abogado, en el caso que nosotros pues lo podamos contener o hacer. El régimen probatorio, nosotros tenemos en nuestro código de procedimiento las disposiciones generales en el código de proceso. Tenemos desde el artículo 164 hasta el 277 que nos habla sobre todas las pruebas que tenemos en Colombia, como la necesidad de la prueba, los medios de la prueba, y todas las pruebas que tenemos como la declaración de las partes, la confesión, el juramento, el testimonio, el dictamen pericial, entre otras. Todas estas, y podemos acá terminar a hablar toda la noche de cada una de ellas. Pero en nuestro grupo lo que quisimos enfatizar fue en eso, como el derecho fundamental que tienen todos y cada uno de tener a su debido proceso estas pruebas y que las conozcan. Una propuesta de nuestro grupo no es encaminarnos a decir acá, no, que tengamos otra materia, no, sino que seamos conscientes de que nosotros acá, como republicanos que somos, tengamos cuando nos graduemos la honestidad de lo que tenemos y lo valoremos en estas pruebas fehacientes. He visto que acá como republicanos nos hemos caracterizado por ser buenos, no hemos salido en las noticias por ser malos ni deshonestos, y espero que sea así en un punto culmen, y espero que cuando estemos frente al proceso o hagamos las cosas así, seamos honestos. Esa es la propuesta que tenemos, que sean las pruebas que sean a quienes estemos defendiendo, que se hagan con honestidad. Y en conclusión de nuestra ponencia, es que cada uno de nosotros tenemos que saber y explicarle a la gente las pruebas que están en nuestro código de procedimiento. Muchas gracias. Semillero número 2 está integrado por Segura Guauta Guira Patricia y Parra Navas David Enrique. Presentan su ponencia, institución de un estándar probatorio general para las diversas decisiones judiciales del derecho colombiano. Buenas noches. Hoy quiero contarles un poco acerca del proyecto de investigación que he desarrollado con mi compañero David Parra acerca de los estándares generales. Y de aquí nace el título de nuestra ponencia, la institución de un estándar general probatorio para las diversas decisiones judiciales en el derecho colombiano. Y aquí quiero hacer un poco de énfasis en el derecho colombiano, porque es que como vamos a ver más adelante, estos estándares que tenemos aquí en Colombia, que están aplicando nuestros jueces, son estándares que hemos adoptado de otros sistemas, son estándares que hemos adoptado del common law,
que difiere mucho del sistema jurídico que nosotros manejamos, que es un sistema que viene del law, que es el civil law. Entonces encontramos muchas diferencias y esta investigación lo que nos ha generado es una cantidad de incertidumbres y de preguntas que nos llevaron a tomar un riesgo y es hacer una nueva propuesta, y es ¿por qué no crear un estándar para los otros? Esto es una transformación, pero es una transformación no solo formal ni estética, así cosmética. Queremos arriesgarnos a hacer una transformación profunda en la institución del derecho procesal y adaptada a nuestras necesidades, realmente a lo que es nuestra sociedad. Voy a hablar un poco de esta ponencia en 3 aspectos importantes. Vamos a hablar de los estándares que se están dando y se están aplicando actualmente. En materia penal tenemos un estándar probatorio que está denominado más allá de duda razonable, y en el área civil común lo denomino yo, y entra familia, laboral, tributario, entre otros, es el estándar de la prevalencia de la evidencia. Y por último voy a hablarles un poco de ese riesgo y esa propuesta, las características puntuales que tiene. Bueno, el estándar que se da en materia penal, que es más allá de toda duda razonable, como ya lo mencioné, viene adaptado del common law, de ese sistema anglosajón, y resulta que es que está creado puntualmente para los jurados, porque es que recordemos que en el sistema norteamericano quienes deciden son los jurados y ellos no tienen la obligación de motivar su decisión. Por lo tanto, es una certeza jurídica a lo que ellos le apuntan, pero es una certeza subjetiva, porque ellos no tienen esa necesidad de motivación. Si pasamos al plano colombiano, nosotros ese estándar lo tenemos instituido en la ley 906 de 2004, que es nuestro código penal actual, y en él tenemos puntualmente en el artículo 381 que para condenar será necesario y es requisito que el juez funde su decisión en las pruebas que han sido debatidas en juicio. Eso nos lleva a ver y a marcar una diferencia entre ese estándar que se creó y el que nosotros realmente tenemos que aplicar. Porque aquí el juez sí tiene que motivar esa decisión. Aquí el juez tiene que fundarla en las pruebas que fueron debatidas. Empezamos, esas son las incertidumbres que nos empiezan a generar. De otra parte hay una incertidumbre con respecto al umbral. Este umbral, hay algunos teóricos, y voy a aprovechar los ejemplos que ellos dan, y es la cuantificación de ese umbral. Si tenemos una escala de 0 a 1, el umbral de más allá de toda duda razonable marcaría el 0.9. Es decir, que para condenar a una persona tenemos que tener ni siquiera un mínimo de duda de que esa persona es inocente. Y así lo hizo la Corte norteamericana, porque es que esto data de 1700, pero tiene puntualmente en 1967 una aclaración importante con el caso de Samuel Lindsay, en el que se condenó con un estándar probatorio menor, de más baja calidad probatoria, perdón. Y entonces la Corte de Estados Unidos dijo: no señores, esto es materia constitucional para nosotros, y de aquí en adelante todos los casos se van a juzgar así. Señores jurados, si ustedes tienen la más mínima duda de que la persona es inocente, hay que absolverla, no se puede condenar. Y lo que pasa es que allá hay pena capital. Entonces ellos protegen derechos fundamentales como la vida y la libertad. Nosotros defendemos en ese sentido el derecho a la libertad. Pero es que las sanciones que ellos tienen son tan altas que a nosotros también nos surge ahí una inquietud. Si ellos tienen pena capital, obvio, el umbral deberá ser muy alto, pero nosotros no lo tenemos. Y sí tenemos en el ambiente, en la sociedad, una sensación de impunidad, porque basta con que una persona genere la más mínima duda de ser culpable, y entonces es absuelto. Eso es materia penal. Ahora en materia civil. En materia civil, si usamos la misma escala
escala, resulta que ya no es el 0.9, sino es el 0.51. Entonces, miren, ¿notaron la diferencia? Esta persona tiene el 0.49 y esta el 0.51. Para materia civil, eso es más que suficiente. Por lo tanto, esta persona tiene la decisión, su decisión va a ser, la decisión va a ser favorable para ella. Y entonces, cuando nosotros nos vamos al artículo 169 del Código General del Proceso, en el que se dice que el juez podrá de oficio decretar también pruebas, y esas pruebas las va a decretar en virtud del esclarecimiento de los hechos, tenemos un plus en materia civil. El juez puede hacer parte de ese descubrimiento de la verdad. Y si tenemos un plus, ¿por qué ese umbral es tan bajito? Tenemos más posibilidades de llegar a la verdad. Esas inquietudes son las que a lo largo de la investigación nace. Es un proceso, esta investigación apenas empieza. Son una cantidad de interrogantes que tal vez esta creación del estándar como nosotros lo queremos plantear no sea la más adecuada, no sea la acertada en este momento, pero sí estamos abriendo un camino a poder analizar y poder proponer. Y entonces aquí les voy a hablar un poco del desafío que estamos generando, que es la creación de ese estándar general. Y ese estándar general queremos crearlo con 3 características importantes. 1, que por ser general sea intermedio, no sea tan alto como este umbral en materia penal actualmente, ni tan bajo como el umbral en materia civil, que sea intermedio. Pero no vamos a hablar de un punto fijo, vamos a hablar de un rango, porque es que tanto en materia penal como en materia civil los casos tienen, digámoslo, aquí no tiene una importancia, una relevancia. Unos serán menos, otros serán más. Entonces, tampoco queremos llegar al punto de medirlos todos bajo el mismo umbral. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la primera característica de ese estándar será que tenga una dinámica, que sea un estándar dinámico, que podamos movernos en un rango. Dice intermedio. Ya sería la otra característica, intermedio entre los dos. Y por último, que sea un estándar que nos brinde una garantía procesal, que nos brinde una eficacia, que nos brinde esa transparencia y esa imparcialidad que nosotros queremos en todas las decisiones judiciales. Esta es nuestra propuesta. Tomamos como tal los estándares, les trajimos todo el tema concreto para presentarlo y más bien empezar a ponerlo a discusión de todos ustedes, porque vemos la necesidad de que estos estándares deben entrar a una formación para construir como tal una mejor forma para la toma de decisiones, pues, de los jueces. Es así como nosotros partimos a hablar de las pruebas y decimos que toda prueba que se llega al proceso es porque un juez no puede o no va a fallar nunca con una certeza exacta de lo que sucede a su alrededor de un hecho en concreto. Ese hecho se reconstruye a través de las pruebas que nos aportan o que el juez puede solicitar pues de oficio. Aquellas pruebas que van dando o creando hipótesis que se van a valorar dependiendo del área. Como lo decía mi compañera, en el área penal tenemos un estándar más rígido, que es la prueba sobre toda duda razonable, donde bien es cierto que no es una fórmula donde podamos decir que hay un 99% o un 100%, o es más bien muy lapso en cuanto a la subjetividad del juez, porque el juez es quien va a determinar
¿Cuándo le es suficiente esa prueba para tomar su decisión? Luego entonces vemos que si el juez considera que las pruebas le bastaron, va a fallar. Pero el estándar penal, el juez se arriesga o la decisión no va a afectar derechos simples, sino que afecta más derechos fundamentales como la libertad, como la libre locomoción, puede tomarse medidas cautelares. Entonces, esas decisiones en el ámbito penal requieren un estándar de prueba más rígido, como la prueba más allá de toda duda razonable, que a su vez tiene una contraparte que sería la duda razonable. Entonces el juez se encuentra en esa polémica donde si tengo una prueba más allá de toda duda razonable, pues bueno, está bien, yo puedo condenar y va a ser correcta mi decisión. Pero si hay una duda que es razonable, pues entonces debo replantear y reunir las pruebas que me permitan que el que está siendo acusado sea condenado acorde a toda la ley y acorde a las pruebas que se alleguen al proceso, para no violentar sus derechos. Porque si yo, como juez, parto a tomar una decisión cuando hay una duda de que él podría ser inocente, entonces se vería como el Estado, en vez de proteger nuestros derechos, entraría más bien a vulnerarlos. Y lo que buscamos, o lo que busca el Estado, es precisamente eso, que se proteja, hacernos sentir seguros a nosotros mismos. Pero entonces es ahí donde nace o queremos llevar la discusión para empezar a discutir el tema y construirlo desde acá, desde nuestro estado, porque pues en otros estados no es tan polémico. Acá para nosotros es muy nuevo. De hecho, nos encontramos con jueces que aplican el estándar de prueba, pero no saben si aplican un estándar de prueba penal o un estándar de prueba para civil o familias, que sería la probabilidad prevalente, pero se aplica igual. Entonces, al no diferenciarlo y al no ver esas pequeñas pizcas que nos da todo el estándar de prueba, donde nos reglamenta como tal unos derechos más laxos, donde lo civil, la probabilidad prevalente puede ser más laxa porque pues no se está jugando tanto con la libertad de una persona, que es de mayor cuidado y de mayor protección, sino que en lo penal la probabilidad prevalente, la prueba más allá de toda duda razonable, es como tal ese estándar que me va a llevar a tomar la decisión correcta, de la forma correcta, sin entrar en discusión. Es donde se ve que el juez va a valorar, como les decía, de forma subjetiva cuando él considere que es suficiente. Ahora, hablando por otra parte, en civil, familia y demás, la probabilidad prevalente tiene también una contraparte, que sería lo más probable que no. Es decir, que las va a calificar tanto positivamente como negativamente. Si las pruebas que me aportan, como decía la compañera, que hay un 50%, un 49%, ganaría más el 51%, ¿cierto? Pero entonces, si es más probable que no, el juez debe calificar es de forma negativa, no de forma que porque me dio un 51%, entonces voy a fallar, no, porque podría tener la posibilidad de que esa contraparte diga, mire, usted tomó mal la decisión creyendo que porque era la probabilidad un poquito más alta, su decisión era correcta. Al contrario, el juez debe calificar también que si está tan ponderado, tan cerca la una de la otra, debe aplicar más bien la calificación negativa y ver que es más probable que no y negar las pretensiones de quien presente la demanda o la denuncia, dependiendo del caso. ¿Sí? Esto también tiene otra como una subregla
de estos dos estándares, que dependiendo del punto de vista que se aborde, lo que se busca es que el aparato jurisdiccional sea coherente y aplique la norma conforme y acorde a lo que nos encontramos en la vida real. Así las cosas, no podemos tirar mucho del aparato, por ejemplo en el penal, que es bastante riguroso, no podemos tirar para arriba y hacerlo más riguroso, porque si bien es cierto, se absuelve a muchos delincuentes, si tiramos más y lo hacemos más riguroso, pues eso quiere decir que casi que ninguno se va a condenar. Entonces, perdería acá esa ápice de justicia que nos dan los jueces referente a las decisiones que toman. Pero si por el contrario lo jalamos hacia abajo, caeríamos entonces que se van a condenar más inocentes. Entonces, si el juez le quita esa rigurosidad a la prueba, más allá de toda duda razonable, entonces esa rigurosidad empezaría a hacer que los inocentes sean condenados, porque la prueba, por lo que se exige, es mínimo. Por eso entraríamos acá a debatir en qué punto estos dos medios de prueba son arbitrarios o no. Si recordamos un poco la tarifa legal que se daba antes, se daba porque la enmarcaba la ley y el juez fallaba conforme a lo que le dictaba la ley. Pero a veces la ley o los hechos demostraban que la ley no suplía todo eso que se da en el proceso, que se gana con el juez gana con la experiencia para llegar a una sana crítica. Si vamos un poquito después, nos dan un punto donde nos dicen que el juez puede valorar libremente, y el juez se encontraba valorando también arbitrariamente, diciendo que si era un juez que se sentía identificado con las circunstancias a las cuales iba a fallar, podría fallar porque, digamos, si el juez fue un joven que se crió en la pobreza y demás, tuvo que salir adelante, y llega un proceso donde él se refleja, él iba a resolver a favor de ese reflejo, y no iba a resolver conforme a la ley, sino como ya tenía la libertad, entonces resolvía el caso acorde a como él creía. Estos estándares los ponemos en discusión, o yo los pongo en discusión, nuestro grupo lo pone en discusión, porque si bien es cierto nos demarcan unas pautas para valorar una prueba, para que el juez llegue a una decisión de esos hechos que no le dan certeza, sino que va a fallar conforme a las hipótesis que se encuentren en él, va a fallar con la que sea más acorde a las pruebas valoradas y que lo lleven a reconstruir los hechos lo más cercano posible a lo que pasó. Pero entonces lo que queremos, o lo que quiero hacer, es que todos construyamos, porque como les digo, no es algo de números, de porcentajes, sino que el juez tiene un ámbito de movilidad bastante amplio, y la idea es buscar la forma no de amarrarlo, sino de ponerlo también en cinta para que él no decida arbitrariamente el caso en concreto. Entonces, pues se los dejo más a forma de reflexión para que todos empecemos desde el ámbito académico a construir ese camino para implementar en nuestro organismo, en nuestro órgano jurisdiccional, estos dos estándares de prueba, donde si bien la prueba más allá de toda duda razonable, sí efectivamente debe ser usada en el ámbito penal por su rigurosidad, y la probabilidad prevalente sí aplica para familia, laboral, civil y demás procesos, por ser más laxo, sí es llegar a ese conjunto o esa fórmula que nos permita concretizar eso y decirle al juez, bien, usted sí puede fallar libremente, pero tenga en cuenta que
no debe ser netamente subjetivo, de cuando usted le baste la prueba, sino que esas pruebas sean fehacientes y nos lleven a resolver el proceso de forma adecuada. Muchas gracias. Siguiente grupo, integrado por las estudiantes Diana Paola Restrepo Duque y Adriana María Rincón Bermúdez, también con su ponencia titulada Estándares de prueba para las diversas decisiones judiciales. Les recuerdo a los estudiantes que están atrás, aquí adelante tenemos sillas, y desde la Jefatura Procesal queremos agradecer la participación de los profesores Humberley Baloyes y Carlos Amaya, que nos acompañan en este segundo Congreso Estudiantil Republicano de Derecho Procesal. Buenas noches. Buenas noches a todos los presentes. Mi nombre es Diana Restrepo. Estoy en segundo semestre de la Facultad de Derecho y me compete a mí comentarles acerca de la investigación que realizamos con mi compañera Adriana Rincón sobre los estándares de prueba de los procesos judiciales. Para comenzar, quisiéramos citar una frase de Aristóteles que dice que nunca se alcanza la verdad total, pero que nunca estamos totalmente alejados de ella. ¿Por qué citamos esta frase? Como lo podemos ver en la imagen que vamos a tener en las diapositivas, lo que busca el estándar de prueba es que ya que no se puede alcanzar una prueba absoluta, podamos medir un umbral donde podamos identificar cuándo se considera suficientemente probado un hecho dentro de un proceso judicial. Pasando ya como tal a los autores que quisimos analizar, analizamos principalmente al autor Jordi Ferrer. ¿Por qué? Porque es uno de los pocos que se ha aventurado en el estudio de lo que es el estándar dentro del proceso, el estándar de prueba, y adicional nos ha dado un modelo, nos ha permitido generar un modelo y unas bases teóricas. Él nos da 4 premisas fundamentales antes del desarrollo como tal del estándar. La primera es que el objetivo del proceso o el proceso probatorio es la búsqueda de la verdad. Siempre vamos a tender dentro del proceso probatorio a buscar una verdad. Esta verdad tiene que ser basada, es una verdad como correspondencia. Esto significa que es basada en cuanto corresponde con el mundo y no basada en lo que opina el juez o el abogado o el jurado. Dice además que no se alcanzan certezas racionales. Esto tiene mucho sentido porque nunca vamos a alcanzar dentro de un proceso judicial una verdad absoluta. Y dice por último que ese razonamiento tiene que estar expresado de una forma probabilística. Probabilística en el sentido de que como no alcanzamos certezas absolutas, vamos a alcanzar certezas probables, pero no en digamos que una dinámica matemática. No se puede analizar por formas numéricas, según Jordi Ferrer. Además, ya pasando como tal a la conformación de este estándar de prueba, nos genera unos requisitos tanto metodológicos como unos requisitos políticos o éticos. Dentro de los requisitos metodológicos nos da el que los criterios tienen que estar basados en el acervo probatorio. Cualquier criterio tiene que basarse sobre las pruebas. Adicional que se tiene que establecer un umbral, como ya lo hemos dicho, de medio, alto o bajo, y adicional que ese umbral debe estar expresado en probabilidad numérica y matemática y que debe estar enfocado a las diferentes fases y exigencias de cada procedimiento. ¿Qué quiere decir con esto? Que no es el mismo estándar el que se va a exigir en un proceso inicial donde se está haciendo una imputación de cargos que el que se va a exigir en un proceso final donde lo que se va a hacer es ya como tal una sentencia. En el orden político tenemos entonces la gravedad del error en la condena de culpabilidad. Esto quiere decir que entre más grave sea el error de culpar a un inocente, va a tender hacia arriba el estándar de prueba. El segundo es la gravedad en la absolución de un culpable. Esto tiende a que el estándar baje. Combinados estos dos, busca un equilibrio. Después nos habla sobre las dificultades probatorias. Esto se refiere a que no en todos los tipos, no vamos a hablar de procesos específicos, sino tipos de procesos. Por ejemplo, la violación. En la violación no hay suficiente cantidad de pruebas como para exigir un estándar muy alto, como lo podríamos exigir en el caso de homicidio, donde es mucho más fácil conseguir pruebas fehacientes que demuestren que el hecho efectivamente ha ocurrido. Por último, junto con
otras reglas de distribución, se tiene que trabajar con las demás reglas de distribución que hayan en el sistema legislativo como tal de cada nación. Ya pasando como tal al sistema o estándar de prueba que nos propone Jordi Correa, nos habla de 6 niveles diferentes. Cada uno, vamos a empezar desde el nivel más exigente al nivel más laxo. En el primer estándar nos dice que tenemos que comprobar la hipótesis de culpabilidad y que adicional tenemos que descartar cualquier hipótesis de inocencia. En el segundo estándar, que ya es un poco más laxo, nos dice que tenemos que confirmar la hipótesis de culpabilidad y descartar la hipótesis de inocencia que nos presenta la parte contraria. En el tercer nivel nos dice que tenemos que dar la mejor explicación disponible de los hechos, basada en el acervo probatorio. Y que adicional tiene que estar ese acervo probatorio teóricamente completo. ¿De qué nos habla? Del peso probatorio, que es diferente del valor probatorio. En este caso nos habla de que tan completas son esas pruebas y si tenemos todas las pruebas relevantes para demostrar ese hecho. En el cuarto estándar nos dice que tenemos que tener la mejor explicación de los hechos que la parte contraria y de nuevo nos habla sobre el peso probatorio. Y en las dos últimas son básicamente una combinación de estas dos primeras, que la hipótesis sea la mejor explicación de los hechos y en el último que sea la mejor explicación de los hechos respecto a los de la parte contraria. Pasamos entonces a Michel Tarufo. Digamos que acá no quiero ahondar mucho porque básicamente es el modelo que nosotros manejamos a nivel nacional. Hay algún aspecto que realmente considero importante mencionar de Michel Tarufo y es que para él no podemos hablar de hechos dentro del proceso probatorio, tenemos que hablar de supuestos de hecho. ¿Por qué? Porque este suceso que intentamos probar ya pasó, ha sucedido en el pasado. Entonces tenemos que cambiar como esa perspectiva que tenemos del hecho para hablar de supuestos de hecho o hechos falsos. El estándar de prueba, él lo divide en dos, uno para penal y uno para civil, del cual hablaremos ya más que todo en la aplicación que hemos dado en nivel nacional. Pero digamos que la conclusión a la que llega Michel Tarufo con su investigación es que el estándar de prueba no se puede definir para un caso concreto. No podemos hablar de estándar de prueba para procesos penales o para procesos civiles, sino que tenemos que hablar de un estándar de prueba general que se guíe más por la gravedad del caso y por la fase del proceso, si estamos en una fase inicial, intermedia o final. Como tal la aplicación en Colombia quisimos primero mencionar una problemática bastante llamativa que está en estos momentos teniendo mucho furor y es la desconfianza como tal en la justicia. Aquí citamos, como pueden ver, dos artículos, uno que se llama La abogacía, sinónimo de corrupción, del señor John Rincón, y el otro que es un artículo de este mismo año de ámbito jurídico, en donde nos hablan de todos los escándalos que han ocurrido en la Corte Constitucional y que han socavado esa confianza de los ciudadanos a la justicia. ¿Para qué sirven los estándares de prueba? Los estándares de prueba no sirven solo como para aplicarlo a un proceso mecánico y simplemente ya, sino simplemente sirve también para asegurar que las personas puedan confiar en esos procesos judiciales. Que una persona cuando se acerque a la justicia no piense que se va a menoscabar sus derechos fundamentales por una decisión arbitraria del juez. Vamos a pasar entonces a la verdad, que es una definición también muy importante que tenemos que comprender. Y es que ya salimos de la verdad como correspondencia y entramos a una verdad por un consenso racional. Según nuestro código de procedimiento, nosotros tenemos unos principios fundamentales que van del artículo 14 al artículo 17, como son la publicidad, la contradicción, la oralidad, entre otros, que nos dan a entender que nuestro proceso ya no es meramente de una verdad como correspondencia, sino que es un proceso contradictorio dentro del mismo proceso. Ya hablando más de los modelos aplicados en Colombia, como les decía, tenemos dos modelos diferenciados para el sistema penal y para el sistema civil. Para el sistema penal tenemos el modelo de más allá de toda duda razonable. ¿De qué nos habla este modelo o cómo se identifica este modelo? La ley 906 del 2004, el Código de Procedimiento Penal,
dice que el juez debe tomar sus decisiones fundamentadamente, que adicional las debe, o sea, debe tomar decisiones y que adicional las debe fundamentar en las evidencias probatorias, en la ley y pues con razones suficientes. Pero ¿cuáles son esas razones suficientes o cómo se mide? Digamos que no hay un estándar como tal específico, sino que tenemos un porcentaje. Este porcentaje en el proceso penal va del 90 al 95% de exigencia para considerar que una persona puede ser culpable. Y tenemos solamente un 5% de margen de error. ¿Qué hace esto? Hace que obviamente menos personas sean consideradas culpables, pero que haya muchos culpables fuera de la cárcel o cometiendo delitos, afectando a la sociedad. ¿Por qué se toma esta decisión? Porque se cree que aquí se están valorando derechos fundamentales como es el derecho a la libertad. Frente al, digamos que al tema civil, el proceso civil, tenemos la probabilidad prevalente. En esta probabilidad prevalente el error se distribuye de una manera muy diferente. Tenemos el 49% frente al 51%. Este sistema a la hora de aplicarlo en la realidad es un poco difícil de aceptar, porque es como un casi pruebo que sucedió, pero no, y tiene un margen de error mucho más amplio. ¿Sobre qué base se fundamenta que sea diferente al del proceso penal? Sobre la base de que acá no se están tomando derechos fundamentales. Nosotros contradecimos esto en el tema de que, según el artículo, por ejemplo, si comparamos el artículo 58 de la Constitución, que nos habla sobre el derecho a la propiedad, frente a un proceso penal en el que está validándose un mes, por ejemplo, de cárcel, medida carcelaria, pues vamos a ver que realmente el derecho a la propiedad es un derecho constitucional y es un derecho que puede prevalecer aún más frente a un solo mes de cárcel de una persona, que puede generar inclusive más daños perder una propiedad que perder un mes de libertad. Entonces, por eso creemos que más allá, las conclusiones a las que llegamos, que más allá de que establezcamos, igual como lo dice el señor Michel Tarujo, un estándar para el proceso penal, un proceso civil, tenemos que analizar varias temáticas dentro de la misma nación. Primero que todo, tenemos que analizar nuestros medios para encontrar pruebas. No nos podemos comparar con países como Estados Unidos, donde es mucho más fácil tener pruebas fehacientes por los niveles técnicos y científicos que ellos manejan. Nuestras exigencias no pueden ser las mismas que Estados Unidos, no podemos copiar un modelo que ellos manejan. A la vez tenemos que analizar las diferentes problemáticas y la dificultad que se presenta dentro de los tipos diferentes de procesos. No hablemos de civil, no hablemos de penal, sino hablemos de lo que les decíamos antes, una violación, un homicidio. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es conseguir pruebas para ello? También tenemos que analizarlo desde el foco de las fases y también tenemos que hacer un trabajo conjunto entre estudiantes, investigadores, para lograr analizarlo desde diferentes focos y encontrar un nivel de estándar que permita tener al juez una guía suficiente para no llegar a una decisión arbitraria, a una absolución, a una culpabilidad arbitraria, pero que tampoco vaya a ser tan rígido que no pueda adaptarse a las necesidades sociales, políticas y económicas que son cambiantes, o que vaya a intrometerse dentro de las funciones básicas del juez. Esto fue pues nuestro tema, estándares dentro del proceso dentro de los diferentes procesos judiciales. Agradecemos por su atención y su colaboración. Las estudiantes Angie Geraldine Sierra Cifuentes y Oslin Osorio Duarte nos presentan su trabajo también titulado Estándares de prueba para las diversas decisiones judiciales. Buenas noches, mi nombre es Oslin Osorio Duarte, soy estudiante de esta corporación universitaria republicana. Gracias a todos los estudiantes por estar acá, por darnos la fuerza para presentarnos ante este honorable jurado. Y gracias también a todos los maestros, voy a bajarme por aquí, a todos los maestros por su día. Gracias por aguantarnos. Y entrando ya en materia, vamos a hablar sobre los estándares de prueba para las diversas decisiones judiciales. Cuando nosotros, con mi compañera Angie Sierra, empezamos a mirar cómo poder tomar este tema desde un enfoque que nos puede ayudar en un rol a futuro como juristas de esta nación,
veíamos la responsabilidad que tenemos para tomar esas decisiones independiente del área jurídica que nos podamos mover. Entonces los invito a que podamos revisar muy sucintamente sobre esos estándares que debemos manejar y que deben manejar los jueces en nuestra república. Como un punto de partida, gracias. Como un punto de partida, vamos a entrar a revisar qué significa prueba. Desde la Real Academia Española, prueba significa razón, argumento, instrumento u otro medio con que se pretende mostrar y hacer patente la verdad o falsedad de algo. Desde un punto de vista ya más etimológicamente, y traigo al doctor Sentis Melendi, donde este vocablo latino se introduce en nuestro castellano. Probativo, probationis, lo mismo que el verbo correspondiente, probó, probas, probaré, viene de pros. Me llama la atención lo que significa honesto, correcto y justo. Vaya responsabilidad que tienen los jueces, porque si tienen que tomar decisiones que sean correctas, justas y honestas, realmente la jurisprudencia, nuestro aparato organizacional, le da, la rama judicial le da esa facultad, le da todos esos poderes para que los jueces puedan llegar a tomar esas decisiones judiciales. Entremos un poco en materia y quizás remontémonos a la historia de qué pasaba y qué responsabilidad tenían los jueces en antaño. Vamos a ver, antes de ello, vamos a ver ese concepto de prueba judicial, pero también desde un enfoque del estándar de la prueba judicial. El estándar judicial lo hemos querido mostrar a dos doctrinantes, uno Mariana Gascón y otro Rodrigo Coloma. Mariana Gascón habla de ese estándar de prueba desde una visión heurística y desde una visión justificadora. Heurística es ese método de estudio que tiene el juez para adquirir más conocimiento. Es algo más intrínseco que tiene el juez para llegar a tomar esa decisión, para llegar a decidir cuál es ese estándar de prueba que debe tomar. Y la justificadora son esos elementos que le dan el ordenamiento jurídico para tomar esas decisiones. Si nos vamos a Rodrigo Coloma, me llama la atención una revista de la Universidad de los Andes que hace un especial cuidado dentro de estas dos calificaciones, dentro de estos dos puntos de vista en el estándar de la prueba. Una de ellas, para Rodrigo Coloma, es el umbral, que lo habrán escuchado en los demás proponentes, demás expositores, y el otro es el prototipo. Para el doctor Coloma, cuando se habla del estándar, él dice, oiga, el estándar puede llegar a ser o el umbral o el prototipo. Él daba un ejemplo para poder llegar a determinar qué es el umbral en la parte cualificativa, es decir, el aceite de oliva, para que sea aceite de oliva o para que sea aceite de oliva extra, necesita que tenga menos de un 1% de acidez. Si pasa ese 1% de acidez, ya no es aceite de oliva extra. Entonces, este ejemplo lo podemos traer al ámbito jurídico, y lo que nombrábamos de esos dos estándares de prueba que manejamos en Colombia es que también tiene un punto de calificativo. Desde un punto de vista para Coloma de prototipo, es más la calidad. Cuando fuimos a la Feria del Libro, había muchísimos libros, ¿a que sí? Pero tuvimos que coger el que más nos gustaba. Teníamos que tomar la calidad de ese libro. Y eso es lo que llama Coloma el prototipo. Dentro de ese estándar, el juez puede llegar a tomar esas decisiones basado en la calidad de la prueba. Ahora sí, miremos lo que le mencionaba anteriormente, de la responsabilidad que han venido a través de la historia teniendo los jueces desde la época de la antigua Grecia y de la antigua Roma. La antigua Grecia, con nuestro gran positor, el señor Aristóteles, él empieza a hacer una investigación de la prueba más intrínseca, más extrínseca. Él empieza a revisar esa diferenciación de la prueba propia, de la prueba impropia, de la prueba natural, de la prueba artificial.
Y llega a una conclusión el señor Aristóteles y dice que ese principio debe ser un principio dispositivo, donde la carga de la prueba se la emplazan a las partes y el juez solamente puede llegar a actuar en el momento que él lo crea conveniente. Entonces, miren que desde este momento los jueces empiezan a tener una gran responsabilidad frente a esa carga de la prueba, frente a esa decisión que debe ser justa, correcta y buena. En la Roma, miramos ese trascender de los jueces. En un proceso antiguo de Roma, el juez en primera instancia era un juez, un funcionario privado, era un árbitro que tomaba las decisiones a su saber y a entender. Ya en la Roma republicana, ese juez empieza a ser un juez más particular y, para sorpresa, cuando estábamos haciendo la investigación, este juez tomaba las decisiones de la carga de la prueba simplemente a su convicción personal. Ya cuando aparece el Imperio Romano, ya empieza con su robusto, con la forma quizás más fuerte, empieza el juez a tener gran importancia y a tener importancia todo lo que tiene que ver con la prueba. Aparece el testimonio, aparece el juramento, pero llama la atención que en este momento, y aún en la actualidad, no podían y no se le tomaban referencias ni a los incuber, ni a las mujeres, ni a los esclavos, salvo a los esclavos en procesos mercantiles. Entonces, toda esta historia es para llegar a mostrarles, futuros doctores y futuros jueces de nuestro país, que la decisión y la responsabilidad que tienen los jueces para tomar esas decisiones no solamente están enmarcadas en un punto de vista de ordenamiento jurídico, no solamente están enmarcadas en la legislación, en la jurisprudencia, sino en un parámetro que están estandarizadas y que están en la doctrina, que nos pueden ayudar qué decisión puede ser correcta y justa. Miremos desde un punto de vista, desde un punto de vista más constitucional. Nuestra Carta Magna, en su artículo 29, recoge todos esos derechos constitucionales, recoge todo ese debido proceso, recoge esa garantía que deben tener los jueces en el momento de llegar a tomar una decisión, porque no solamente entran las partes, entra la sociedad. ¿Cómo interfiere la sociedad en esas decisiones? ¿Cómo interfiere esa decisión a una jurisprudencia y, más allá de lo que pueda pasar en el momento, a un futuro? Ese principio que está en la Constitución también está recogido en la doctrina con el principio de legalidad, principio de necesidad de la prueba y todos estos principios que están detallados, que muy seguramente lo hemos escuchado. Pero quiero andar más allá y quizás recopilar un poco de todo lo que hemos escuchado, y voy a hablar exactamente de los dos estándares de prueba que se manejan en Colombia. Curiosamente, cuando empezamos a realizar la investigación, nos encontramos que la Universidad de Medellín, en el año 2008, en la Facultad de Derecho Procesal, hace una investigación precisamente sobre qué jueces manejan ¿qué jueces manejan estos dos estándares de pruebas? Y, para sorpresa, tomaron de muestra 100 jueces de Antioquia promiscuos. Ellos manejan y conocen de todas las materias. Y curiosamente 70 de ellos no sabían para qué proceso tenía que manejar el estándar de probabilidad prevaleciente y más allá de toda duda razonable. 70 de 100 personas. Por eso es importante que en este momento conozcamos, como les decía, seremos los futuros jueces y magistrados de este país. Más allá de toda duda razonable, es en el ámbito penal. Cuando el fiscal le tiene que mostrar al juez todos los argumentos probatorios para llegar a determinar si esa persona es una imposible imputada, existan las pruebas y puedan llegar a decir si tenemos para tipificar ese delito. Si no lo podemos hacer, tenemos que darle más allá de toda duda razonable. Quería contarles ya para terminar, porque sé que ya se me corta el tiempo, lo que pasó hoy con la JEP, con Santriz,
Creo que es noticia para todos lo que ha pasado y podríamos entrar y mostrar ese tema básicamente más allá de toda duda razonable. Escuchaba al fiscal Iguarán que decía: no lo pueden extraditar porque las pruebas no son conducentes, porque las pruebas no lo pueden llegar a imputar. Aquí tenemos un ejemplo de qué ha tenido que hacer la JEP. Y más allá, en el estándar de probabilidad de prevalecencia, como lo comentábamos, es en el ámbito civil, en el ámbito laboral, en el ámbito de familia, donde hay una racionalidad, donde debe ser más ese 50%, donde el juez debe tomar esa decisión. Entonces, queridos compañeros, queridos colegas, para terminar, es que estemos preparados para este futuro, es que estemos dispuestos no solamente a estar revisando una jurisprudencia, a estar revisando la parte legal, sino miremos esos estándares que la doctrina nos ha dado para poder tomar decisiones justas y concretas. Muchísimas gracias. Siguiente trabajo, una persona que conoce muy bien estos escenarios y que seguramente va a hacer una excelente exposición, Nicolás Segura, con su trabajo El estándar de la prueba en la tutela sobre consulta previa. Muy buenas noches para todos, miembros del jurado, compañeros, docentes. Aprovechando también, me uno al feliz día que les manifestó la compañera. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema no muy común, algo novedoso, que es el estándar de las pruebas, sobre todo en tutela sobre la consulta previa en Colombia. Un derecho fundamental poco conocido para todos, adicional a que vamos a tener en cuenta de que no existe, que es uno de los grandes impulsos que ha buscado, entre otros el doctor René Moreno, un código de procedimiento constitucional, que por razones obvias, ahora las tendencias hacia querer tomar decisiones en tutelas más se van hacia los estándares de prueba, tanto civiles o como penales, dependiendo cada uno de ellos. Para esto, quiero entonces empezar con el estándar de las pruebas en tutela de la consulta previa, con una frase o un proverbio sioux que dice: la verdad no acontece, solamente es verdad. Para iniciar con mi ponencia o mi sustentación, vamos a hacer la resolución primero, vamos a exponer la pregunta problema, que ¿es suficiente la prueba documental como la única procedente para resolver situaciones de acciones de tutela en materia de consulta previa? Con una hipótesis en la cual nos vamos a dar cuenta que las pruebas documentales no son las únicas pruebas o la estandarización que se debe realizar para poder dar una resolución, sobre todo para este tipo de temas de derechos fundamentales colectivos. Para lo siguiente, vamos a mirar una serie de normatividades que vamos a ir desarrollando, entre las cuales tenemos primero el artículo 86 de la Constitución Política, que nos habla del derecho a la acción de tutela, la SU 039-1997 con magistrado ponente Antonio Carbonell, donde nos expone y nos da el sustento de que el mecanismo para defender todo lo que correspondiente a la consulta previa es la acción de tutela, adicional de que se eleva a categoría de derecho fundamental. Para los que no conocemos acerca de la consulta previa, es un derecho para las comunidades étnicas para preservar su cultura, su tradición, su origen, usos y costumbres y en especial el ambiente. Continuamos con la tutela T221 de 2018 de magistrada ponente Diana Fajardo Rivera, y aquí es donde empezamos a desarrollar la problemática de esta ponencia. ¿Qué ha dicho la Corte Constitucional correspondiente al tema de acciones de tutela, sobre todo en el rango de aplicación que hacen los jueces? Dice que existen unas falencias de los tribunales, bien sea cualquiera de sus categorías, y que se puede manifestar en tres. Que se pueden manifestar en tres tipos de falencias, dentro de las cuales es la poca valoración que se le hace a las pruebas aportadas. Otra, que tampoco se tiene en cuenta la clara evidencia de las pruebas que se suministran al proceso, y adicional a esto, que las pruebas que se suministran o el impulso que también le puede dar a un juez a veces es muy pasivo. ¿Y qué ha sucedido con las situaciones de acción de tutela? Antes de continuar con los otros tres fundamentos jurídicos, las acciones de tutela para consulta previa se han manifestado en que solamente se han tenido en cuenta pruebas documentales. ¿Dónde ha quedado
comenzando con el equilibrio del acceso a la justicia, que es tan diferente. Una comunidad étnica no tiene las mismas capacidades del Estado o de las grandes multinacionales que pueden aportar una cantidad de pruebas para poder controvertir lo que se ha manifestado. Ahora analicemos. La mayoría de acciones de tutela, cuando no se cuenta con una asesoría jurídica, se hace de manera verbal ante un juez. Y entonces, ¿cómo hacemos, o mejor, ante el secretario por lo general? ¿Cómo hacemos entonces para que queden relatados los supuestos de hechos de manera correcta? ¿Qué pruebas puede aportar una comunidad cuando lo único que le dicen es: nosotros estamos aquí cerca de un área de influencia? Vamos a poner un ejemplo: una carretera que afecte su ambiente o atraviese su territorio. ¿Qué pruebas van a tener ellos distintos a un documento donde digan nosotros estamos aquí? A comparación de quien tiene una carga probatoria más fuerte, que puede decir: aquí tenemos coordenadas, tenemos imágenes por dron, tenemos aquí un video, una grabación, etc. Sí, el interés común prima sobre el particular, pero también estamos hablando de sujetos de especial protección y de un enfoque diferencial, étnico. Entonces son situaciones que empiezan a salir de lo que es el equilibrio de la carga y el acceso también a la justicia. Pero la mayor problemática incide también en la prueba de oficio. ¿Por qué? Porque los jueces también se han dejado o han hecho su aspecto únicamente como directores de la orquesta, como siempre nos han dicho en clases, o como director de proceso, sentados esperando que lleguen pruebas. Y las pruebas de oficio, que también dentro de la sentencia Tortero 21 de 2018 se establece que es en concordancia con el artículo 236 del Código General del Proceso, nos establece que las pruebas de oficio no solamente son de preferencia, sino que también tiene que ser una cuestión de obligación del juez. ¿Para qué? Para llegar a esto que siempre hemos buscado, la máxima verdad o el máximo valor probatorio para poder tener un grado o un alto grado de certeza. Lo hemos dejado ahí. Entonces, ¿qué sucede? Las pruebas de oficio no han sido aportadas, o el juez no impulsa, no es un juez inquisitivo, como decimos, de los cuales que se mueve, sino que únicamente se queda en su escritorio. Situación también que nos perjudica y nos afecta también como comunidades étnicas en el caso de que tampoco podemos llegar a solicitar, o cuando solicitamos otro tipo de pruebas, como puede ser una inspección o como puede ser una prueba testimonial, que se haga de manera correcta. Si estamos en contra de algo muy cierto de las tutelas, que tenemos un fallo de 10 días para poder hacer un fallo de sentencia o dictar sentencia. Pero ¿qué sucede? El Código General del Proceso, en su artículo 38, también habla de la competencia, y tenemos que considerar que la competencia también se puede extender. Entonces, si a mí me llega una tutela aquí en Bogotá correspondiente a una situación sucedida en el Amazonas, en el Chocó o en otro tipo de departamentos, ¿por qué no hacemos la aplicación de la extensión procesal? Podemos delegar a otra persona para que vaya y haga una inspección, un peritaje de ser necesario, escuche un testimonio para saber cuáles son las situaciones reales y fácticas, y también para que haga un recorrido en territorio de las situaciones reales. Únicamente con un documento no se puede hacer, únicamente desde un escritorio no se puede hacer. Además de esto, también contamos con el artículo 167 del Código General del Proceso. También nos invita a todo esto del tipo de porte de pruebas y la carga de la prueba. La carga de la prueba también lo ha hecho la Corte Constitucional en distintas sentencias, que debe ser para quien tenga la mejor posición para probar. Pero ¿qué pasa? Entonces, una comunidad étnica, ¿cuándo va a tener la mejor posición para probar? Cuando únicamente se está teniendo en cuenta una prueba documental. ¿Hacia dónde hemos llegado? Para lo siguiente, vamos a poner un ejemplo de práctica para que podamos tener en claro esto. Sucede, y vamos a poner un ejemplo con una situación de hidrocarburos. No se concede el derecho fundamental a la consulta previa en la comunidad étnica. Proceden a tutelar. Escucharon que posiblemente con una tutela puedan defender su derecho. Pero ¿qué sucede? Llegan sin una asesoría jurídica, porque fue, digamos, en una capacitación étnica o demás que se haya realizado, que es un derecho fundamental. Han escuchado que por medio del artículo 86 también tienen una garantía de poder accionar y se dirigen a un juzgado.
llevan un documento, cuentan algunos hechos, que viven en ese territorio, digámoslo así, hace más de 60 años y que hace 3 meses montaron una plataforma petrolera. Y bueno, ¿y ahora qué pasó con su ambiente? ¿Qué pasó con su cosmovisión, con sus usos y costumbres? Todo se ha quedado. Se dirigen al juez, aportan además de su documento con hechos y la solicitud que les ha amparado su derecho a consulta previa y llevan una resolución donde fueron conocidos o constituidos por parte del Ministerio del Interior y también llevan, si pueden, algún otro documento, alguna foto, en ocasiones no tan de alta resolución como la podemos tomar nosotros con nuestros celulares o con un dron o con una videocámara o con una cámara y aportan eso. Ahora llega la parte a contestar la tutela. Llevan aporte de coordenadas, certificados del Ministerio del Interior donde indican de que en esa zona no existen comunidades étnicas. Además de eso llevan otros aportes, videos, es más, pueden hasta llevar una declaratoria de alguna parte, etcétera, o peritas donde indican de que aquí no sucede nada, no se afecta al ambiente, etcétera, etcétera. ¿Hacia dónde hemos quedado? ¿Dónde está el equilibrio? Si hay equilibrio para el acceso a la justicia, porque no se le viola el derecho a accionar, pero ¿hacia dónde hemos podido llegar para poder decir aquí también va a haber una igualdad en el litigio, si lo podemos decir de esa manera? Entonces, ¿en qué nos quedamos? La primera solicitud que pueda hacer una comunidad, vayan y miren. La segunda solicitud, escuchen a las personas que viven ahí y dense en cuenta cómo se está afectando el ambiente, cómo se está afectando tantas tradiciones exclusivas. Entonces, ¿qué sucede? Nos quedamos en el punto de que el juez no decreta o no valora una prueba. Por tiempo no puedo ir al territorio, pero no hacemos tampoco una delegación, no extendemos la competencia, etc. Por tiempo no puedo yo venir a escucharlos a ustedes como testimonios, etc. Entonces ya tenemos quienes han contestado una demanda con un aporte probatorio que, como decimos coloquialmente, ha tumbado todo lo que se ha dicho de manera inicial. Pasa a segunda instancia, digamos que lograron impugnar porque no se ampara el derecho. Llega una impugnación donde el tribunal también intenta aportar pruebas, pero también, así no está establecido en la norma, por lo general se demoran entre 15 a 20 días en dar un fallo. Entonces, ¿cuál es la situación? También, dentro de sus propias tareas, también entran a considerar situaciones totalmente adversas que se dejan únicamente con las pruebas documentales. ¿Para qué? Para que en una eventual revisión de la Corte Constitucional, aparte de que las elecciones bastante de suerte, llegue la Corte Constitucional a solicitar todo esto. Con esto, compañeros, se llegan a unos aportes y a las conclusiones de las cuales decimos, no se ha tenido en cuenta que la acción de tutela debe tener un carácter especial, donde la prueba de oficio debe ser la mejor opción para llegar al punto de la verdad. Se hace necesario, como primer aporte, una revisión por parte del Consejo Superior de la Judicatura en lo que respecta a las actividades del juez. También que se evalúe cómo se está haciendo la valoración de las pruebas y en especial las razones de omitir decretar pruebas de oficio. Y por último, y no menos importante, se debe capacitar a los jueces respecto al tema de la consulta previa como un derecho fundamental. Para esto es urgente, en sincronía con la Corte Constitucional, reforzar los temas de acción de tutela en materia de consulta previa y tener en cuenta también, compañeros, entrar a considerar que bien sea un juez penal o bien sea un juez civil, en ese momento se convierte en un juez constitucional porque está amparando derechos fundamentales y no se debe dejar guiar por cada una de sus ramas. En el proceso civil moderno, el juez no puede conservar la actitud pasiva que tuvo en el proceso de otros tiempos. Es un principio del derecho civil público moderno que el Estado hayase interesado en el proceso civil, no ciertamente en el objeto de cada pleito, sino en que la justicia de todos los pleitos se realice lo más rápido y lo mejor posible. El juez, por lo tanto, debe estar provisto también en el proceso civil de una autoridad que careció en los otros tiempos. Giuseppe Chovenda. Muchísimas gracias, compañeros. El semillero en Derecho Procesal Constitucional Carlos Gaviria Díaz y sus estudiantes Andrés Felipe Sastoque Puerto,
Jimmy Alexander Mujica Bermúdez, Edna Carolina Díaz Velázquez y Lizeth Paola Cubillo Rangel presentan a ustedes su ponencia titulada Valoración de las pruebas judiciales en los procesos constitucionales. Buenas noches. Buenas noches a los jurados y a todos los asistentes hoy a este evento. El tema que me corresponde hoy es esa valoración de las pruebas judiciales en los procesos constitucionales. Y quiero empezar con un interrogante, y es: ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos? ¿Por qué? Porque estamos en la nueva era de las pruebas judiciales ante los procesos constitucionales. Y en ese sentido, el hombre siempre se ha centrado en buscar su origen. Y esto a partir de unos impulsos cerebrales que los lleva a crear un orden donde hay caos. Así las cosas, tiene la necesidad de regular esos comportamientos negativos y los hace a través de sistemas que han tenido un avance y que hoy por hoy podemos decir y llamar un sistema jurídico que protege los derechos humanos, y esa protección de los derechos humanos se hace a través de una jurisdicción constitucional que se encuentra en evolución y en su punto más interesante, a través de esos textos constitucionales y diferentes pronunciamientos jurisprudenciales de los tribunales alrededor del mundo. Es así como encontramos nosotros esa importancia del derecho procesal en esa dogmática constitucional, tanto así que hablamos de un objeto, una jurisdicción, una acción, un proceso, y ese objeto se ha constitucionalizado. Y en ese sentido, y llegado a este punto, ¿por qué no hablar de una regulación de los medios probatorios para los procesos constitucionales? ¿O por qué no hacer un análisis de las pruebas judiciales en la doctrina constitucional? Y no podemos hablar de prueba judicial sin tener en cuenta que este concepto también ha evolucionado, pues no se llamaría prueba judicial si no tuviéramos una prueba, ese concepto polisémico que tiene múltiples significados. Y así llegamos a esa prueba en esos aspectos judiciales, donde esta prueba judicial es el camino que tiene el juez para conocer los hechos. Es así como la prueba judicial entonces tiene esa función de comprobar la existencia o inexistencia de un hecho, y así el juez llenarse de esa certeza, de esa convicción para fallar en verdad. Tampoco podemos hablar de verdad si no hemos hablado de esos antecedentes históricos de la prueba judicial como tal. Y es que desde un filósofo tan importante como Aristóteles, nosotros tenemos ese concepto de prueba, que también pasa a través de ese periodo justiniano en Roma, donde esos textos logran dar una regulación diferente a los aspectos judiciales y que se concentra en diferentes fases en Europa. Esas fases que tienen en cuenta una fase religiosa, el derecho canónico, el derecho germánico, que también tiene en cuenta ese aspecto emocional del hombre en esa fase sentimental. Pero hoy, ojo, porque hoy ya hemos avanzado a una investigación, una fase que podríamos llamar científica. Y aunque el derecho no es ciencia, tenemos unos métodos experimentales y podemos pensar o podemos decir que a través de ese pensamiento analítico sintético se puede llegar a una evolución jurídica, que es lo que estamos buscando hoy. No solamente los grandes juristas, sino nosotros también como estudiantes, también en estos espacios. Y llegado a este punto, hablamos de que a la prueba judicial le hace falta algo. ¿Y qué le hace falta? Pues esa evaluación.
y esa evaluación que se da a través de esos diferentes sistemas de valoración que también tuvieron ese periodo histórico, que también tuvieron su momento, pues también tuvimos métodos muy arcaicos como la tarifa legal, donde el juez no tenía criterio para valorar esas pruebas. Y ese sistema de valoración de libre apreciación que tenemos hoy es una evolución histórica y que podemos hacer a través de esa sana crítica, esas reglas de la experiencia. Y cuando hablamos de estos dos conceptos, hablamos de ese conocimiento a priori, a posteriori, que un día Kant dijo en su crítica de la razón pura y que hoy por hoy el juez puede aplicar desde su razón, dándole una importancia a esa actividad probatoria, que no solamente es para el juez. Y es por esto que vale la pena mencionar esta noche que existen clasificaciones de los procesos constitucionales. Clasificación que menciona el doctor René Moreno en su libro Aproximación a la codificación procesal. Y una clasificación de estos procesos, que son los procesos particulares, nos llevan a nosotros a un contexto común, pues en estos procesos tenemos la acción de tutela, el habeas corpus, el habeas data, procesos que alguna vez hemos escuchado, hemos estudiado y que hoy por hoy los ciudadanos tienen esa necesidad de conocer esos procesos. Así, entonces, y de acuerdo a esa importancia que le hemos dado a esos procesos constitucionales, tenemos ahí como el estate quieto en nuestra evolución. ¿Por qué? Porque la prueba estándar será esa prueba documental. Y esa prueba documental que también ha tenido una evolución que tiene que ver con nuestra constitución política. Pues el Código General del Proceso extiende esa presunción de autenticidad de los documentos a través de ese artículo 83 de la Constitución Política, exceptuando únicamente los poderes especiales y esos documentos públicos traídos por el extranjero y dando una carga de atribución. Esto es que la persona que aporta el documento debe, en tanto, atribuírselo a alguien. Y entonces también crea unas herramientas para que a la persona que se le atribuya se le defienda. ¿Y esas herramientas cuáles son? Son esa tacha de falsedad, ese desconocimiento del documento. Pues la única diferencia que tenemos aquí es esa huella de origen, es decir, si hay rasgos de que el autor hizo ese documento, tacha de falsedad, si no, ese desconocimiento. Y valga la pena la apreciación que hago esta noche sobre esta prueba documental. ¿Por qué? Porque ese es el claro ejemplo de que el juez puede valorar las pruebas, tiene un libre criterio, sí, pero también lo hace bajo esos estándares jurídicos, como nosotros lo hemos visto, como lo he mencionado esta noche, como es esa eficacia probatoria, como es esa fuerza obligacional del documento. Pero no deberíamos quedarnos en el documento porque se nos olvida algo muy importante, y es que este derecho constitucional es la garantía de defensa de los ciudadanos, y si esta es la garantía de defensa de los ciudadanos, llegamos a un problema muy interesante, y este inconveniente, este problema que hemos querido formular esta noche, es esa armonización de los estándares probatorios en los procesos constitucionales. Porque si bien encontramos unas falencias en la praxis de esas pruebas que el juez tiene que valorar en esos procesos constitucionales, no es que hablemos del juez, es que también tenemos que hablar de esas garantías del ciudadano, es que también tenemos que hablar que esta persona tenga una cercanía con esos procesos constitucionales y no únicamente la acción de tutela, porque si bien la acción de tutela es la más importante, no es la única. Y en ese sentido, el ciudadano necesita conocer más, necesita estar más apegado a esas garantías que él puede hacer efectivas. De esa manera, llegamos a este punto, y es muy sencillo. No podemos tener un régimen
probatorio tan estricto como el Código General del Proceso por una sencilla razón, porque entonces el ciudadano de a pie que quiere interponer un proceso de estos necesita saber derecho, y no, nosotros necesitamos salir de esas formalidades en este derecho constitucional. Y si bien la propuesta de nosotros esta noche, y propuesta que vamos a repetir incansablemente, es esa codificación del derecho procesal constitucional, si bien es esta la propuesta, esta propuesta tiene que estar respaldada por principios, y principios que le den garantías no solo a nosotros como abogados para poder entrar en la defensa del ciudadano, sino también al ciudadano mismo. Esos principios de inmediación de la prueba, por ejemplo, esos principios que nos permiten a nosotros ampliar esa garantía, esa protección frente a los derechos humanos. Pues este derecho a probar está ligado al derecho a la defensa, al derecho del debido proceso. Y hablamos de una sistematización, una unidad normativa que necesitamos nosotros en esos procesos constitucionales, en esa unidad constitucional, en esas normas constitucionales. Y en ese sentido, podemos decir también que no es solamente esa unidad normativa lo que nosotros queremos reflejar esta noche aquí ante ustedes, sino también las herramientas tecnológicas que podemos utilizar. Pues el ciudadano podría tener una página divinamente donde pueda aportar sus documentos, pueda aportar sus pruebas sin necesidad de tanta formalidad, una información más dinámica, lejos de formalidades jurídicas que no entiende el ciudadano común. Y así, yo les quiero decir esta noche que si nosotros estamos aquí y estamos estudiando Derecho y nos estamos formando en la academia, es para un ejercicio propio de esa profesión. Y que es por esto que la propuesta de nosotros no es más que la defensa del ciudadano a través de esa armonización, de esos estándares probatorios, de una codificación procesal. Y con esto los dejo con esta frase muy importante, y es: yo no digo lo que digo para estar en la oposición, sino estoy en la oposición porque creo en lo que digo. Carlos Gaviria Díaz, muy buenas noches. El semillero de investigación Eduardo Juan Couture, integrado por los estudiantes Joan Sebastián Ricaurte Santana, Andrés Camilo Cortés León, Juan Camilo Cubillos Rodríguez, Adriana Lisset Pinilla Niño, Camila Andrea Gómez Ruiz y Juan Pablo Osorio Leal presentan a ustedes su trabajo titulado La prueba proveniente por distribución oficiosa en la carga dinámica y su subyacente valoración intermedia. Buenas noches, mi nombre es Joan Sebastián Ricaurte Santana, yo soy miembro del semillero de procesal Eduardo Juan Couture. Quiero agradecerles a ustedes por estar acá. Estos son los espacios que hacen la universidad, y quiero agradecerle a nuestra alma mater, la universidad, porque estos espacios fomentan que se consolide la formación de los profesionales y la práctica judicial. Esta noche se ha hablado de la prueba, se ha hablado de conceptos muy interesantes, de la verdad, de la imparcialidad, de los estándares, y curiosamente nuestra ponencia prácticamente que toca todo. Como ustedes lo han escuchado, nuestra ponencia se denomina la prueba proveniente por distribución oficiosa. Vengamos ahí el primer concepto, la distribución oficiosa, en la carga dinámica de la prueba, el segundo concepto, y su subyacente valoración, tercer concepto, valoración imparcial. Y es importante este tema, como todos los que hoy se han hablado, porque la carga dinámica de la prueba es el punto medular de lo que hoy vamos a hablar, y que, como en otros escenarios los poníamos, no es que esto lleve 200 años en la legislación del procedimiento civil, sino que es, en teoría de legislación, es nueva en el inciso segundo y tercero del Código General del Proceso, en el artículo
167. ¿Y por qué es importante? La prueba, ¿qué es la prueba? ¿Para qué es importante la prueba del proceso? En este ejercicio de reflexión sobre este asunto encontramos que la prueba y los hechos nos transportan al pasado y permiten que el juez corrobore los hechos que lo transportaron al pasado y verifique si es cierto o no. Y como lo dice un jurista de finales del siglo XIX español, Ángel Osorio Gallardo, en una obra recomendadísima, se llama El alma de la toga, al final dice que el trabajo del juez se ubica entre dioses y hombres. Entonces, en ese trabajo del juez, vamos a ver que la prueba va a permitir que el juez llegue a eso que tanto hoy hemos hablado, y es la verdad. ¿Pero cuál verdad? ¿La verdad del proceso? ¿La verdad del juez? ¿La verdad que se presenta como una tesis o una antítesis del proceso? Y como ya lo hemos visto, entonces es importante, ¿no?, la prueba. Pero ahora, ¿cómo llega la prueba al proceso? Desde antaño, cuando uno consulta a los romanos, ve que en principio se aplicaba el onus probandi, la carga de la prueba, que también tiene mucha fuerza en la posición individualista traída por la Revolución Francesa, y que la encontramos en el inciso primero del artículo 167 del Código General del Proceso. Entonces vemos que incumbe a la parte probar. Entonces el que afirma, prueba. Y viene el código en los debates que hubo cuando se estaba escribiendo el inciso segundo, es que tenía que existir una flexibilización de la prueba, lo que algunos tratadistas en temas de obligaciones llaman la solidarización de las obligaciones, para hacer una especie de analogía. Y entonces encontramos ya dos conceptos: la carga de la prueba y la carga dinámica de la prueba. Y aquí tenemos que hacer un comentario importante, y es que la carga de la prueba no es contraria a la carga dinámica de la prueba, sino que se presenta como un desarrollo de la carga de la prueba, porque es la distribución de quién puede o debe aportar los elementos materiales al proceso. Entonces ahí el primer punto. La regla general uno encuentra que, teniendo en cuenta que nuestro sistema en tema procesal civil es un sistema mixto, porque guarda poderes dispositivos y también poderes inquisitivos en el juez, este artículo es curioso porque trae los dos, y es porque en principio le incumbe a la parte probar, y usted lo trae dispositivo, pero viene el tema del primer concepto, la distribución oficiosa, que no solamente la parte pueda llegar a ese elemento material probatorio, está en el deber por la regla general, porque el código armó mucho a las partes, a los apoderados en ese sentido de cómo hacer llegar la prueba al proceso, sino que también dice, bueno, si hay dificultad en traer la prueba, pues entonces pídale al otro que la traiga, y eso lo hemos manifestado cuando el juez admite la demanda y le ordena a la parte demandante que aporte el documento. Pero también dice que antes de fallar el juez podrá hacer esa distribución de oficio, y es ahí donde viene el problemita, y es que no estamos tan de acuerdo con esa distribución oficiosa en el ejercicio de esa carga dinámica de la prueba. ¿Por qué? La distribución oficiosa, hagamos otro comentario como para entrar, ¿sí? La distribución oficiosa en la carga dinámica de la prueba podríamos decir que es diferente a la prueba de oficio, y es que consideramos que la carga dinámica de la prueba en esa distribución oficiosa, cuando el juez le dice, bueno, como usted no me lo pidió y como usted no lo aportó y usted no pidió que lo aportara, entonces yo le digo, tráigame la prueba. Usted dijo, bueno, tenemos conocimiento de que la prueba está en su poder, tráigala. Ahí está una distribución oficiosa. A diferencia, entonces llega el proceso porque el juez dijo que la trajera y le dijo a una parte que la trajera. ¿Cuál es la diferencia que encontramos en el mayor de los procesos, de las circunstancias de un proceso? Es que la prueba de oficio llega con independencia de las partes.
Por ejemplo, si existe duda sobre cierto supuesto de hecho, que en eso estoy muy de acuerdo, sobre cierto supuesto de hecho, entonces el juez, un ejemplo, le dice a cierta entidad del Estado, práctica y bendita pericial. Ahí llegó con independencia de las partes, a diferencia que le diga, tráigame usted la prueba. Entonces ahí hay como los dos, una distinción de las que encontramos, aparte de un aspecto procesal, de esa distribución oficiosa de la carga dinámica de la prueba, es que a esta le cabe recurso, pero a la prueba de oficio, la genérica, no le cabe un recurso. Bueno, pero entonces, ¿qué pasa en la cabeza del juez que consideramos nosotros, apoyados en Michele Tarufo y en el doctor Tejero, hoy el presidente de la Sala Civil de la Corte? Y es que el cerebro, cuando tiene una idea y se da cuenta de que es equivocada, la olvida, pero cuando la idea es incompleta, por instinto la completa. Consideramos que cuando el juez hace una distribución oficiosa de la carga de la prueba, tiene una verdad preconcebida. ¿Cuál? Porque es un concepto que desde siempre ha sido discusión. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la realidad? Entonces el juez, para completar esa idea que está incompleta en una verdad o en una decisión preconcebida, hace la distribución de la prueba. Y vienen a aplicarse entonces, que eso en la ponencia que escuchábamos ahorita, que si la regla que sube, si la regla que baja, eso Michele Tarufo lo denomina como la probabilidad cuantitativa. Y que de última termina diciendo que no está tan de acuerdo, pero bueno. Pero entonces, si el juez tiene una libertad completa de hacer esa distribución oficiosa, y la consecuencia de esto es que podría llevar incluso a la parte a una autoincriminación, a una violación al derecho de prueba, a ese derecho dispositivo, porque si bien es cierto una parte no la quería aportar todavía el documento en ciertos escenarios del proceso, no, por supuesto, no estamos hablando ya cuando va a dictar sentencia, pero lo quería aportar después o lo quería aportar con un testigo, pues ¿qué pasó? Le jodieron la estrategia del litigio. Y ahí nosotros consideramos que hubo una violación a ese derecho de la prueba. Y en el tema de la autoincriminación, tráigame usted la prueba, aunque a usted la prueba no lo favorezca, vamos a perseguir una verdad que yo la termino completando la idea que está incompleta en una verdad que yo ya tengo preconcebida. Entonces, ¿cuál sería una posible solución? Por supuesto, después de estar corroborada, de tener todo lo que una propuesta seria debe tener, es que el juez debe, o la jurisprudencia o el legislador, limitarle esos poderes en esa distribución oficiosa. Verdad real, igualdad real, verdad verdadera, pero ¿a qué precio? Y limitándolo en el tema ya en un contexto social, cultural, económico, a que probablemente el juez haga uso de ese poder inquisitivo en las causas propias o en los sujetos de especial protección constitucional en ciertos casos, porque uno encuentra a veces que la carga dinámica de la prueba podría resultar como no tan objetiva dentro del proceso, porque como en días pasados en estos escenarios se hablaba, existen otras cositas que se llaman exhibición de documentos, unas pruebas anticipadas, unas pruebas extraprocesales. Entonces ahí también está otra discusión. Pero ¿cuál es la propuesta, señor? Bueno, que es de nosotros, de las aulas, desde la jurisprudencia o desde el legislador, limitarle ese poder al juez en ciertos escenarios y con ciertas particularidades del caso, para así lograr a la par una igualdad procesal de las partes y una igualdad real de las partes. Y como decían los romanos, lo que falla no es el derecho, es la prueba. Gracias. Queremos invitar a Mario Manuel León, quien fue el ganador el año pasado en nuestro primer Congreso Estudiantil Republicano de Derecho Procesal, a que nos comparta su experiencia. Y pues mientras Manuel se comunica a ustedes, el jurado tomará la decisión y la comunicará. Buenas noches para todos. Un niño puede enseñarle 3 cosas a un adulto: a ponerse contento sin motivo, a estar siempre ocupado con algo y a saber conseguir y defender con todas sus fuerzas
aquello que desea. Paulo Coelho. Ustedes dirán, bueno, ¿por qué empieza con una cita que hace referencia a los niños? Porque me llama la atención poderosamente, sobre todo en esos ambientes en el que hacemos muestras de los proyectos y de los trabajos de investigación de un texto de Friedrich Nietzsche titulado Así habló Zaratustra, cuando habla de 3 estadios de transformación del alma y que en mi opinión coincide perfectamente con esas transformaciones que se dan en el alma del ser investigador, de lo que yo denominaría el yo investigador, el yo que investiga. Es este que entra al mundo del conocimiento inicialmente por obligación, luego de esto entra en debate, empuja frontal, cara a cara con el conocimiento y luego se transforma en un último estadio en niño y emite una propuesta creadora. Básica y elementalmente eso es lo que ustedes han podido observar, estamos tratando de hacer aquí. Esto es algo que para mí representa una situación, yo ya voy de salida en la universidad formalmente, pero es de las cosas que para mí representan ese haber podido contribuir a que este tipo de espacios se dieran. Como decía el doctor Amaya, desde el comienzo de este Congreso de Estudiantes, que es precisamente eso, Congreso de Estudiantes de la Corporación, pues tuve el honor de ser el primer estudiante que representó a la corporación en el concurso de semilleros del Instituto Colombiano de Derecho Procesal el año pasado en Cali. La experiencia finalmente es la percepción que uno tiene de la realidad. ¿Qué fue lo que pude ver allí? Primero, que gracias a todo el trabajo que se realizó y al trabajo que se ha venido realizando, no solamente desde la participación en el Congreso de Derecho Procesal, sino en otros espacios académicos e investigación, la universidad poco a poco se ha ido proyectando y se ha ido dando a conocer. Pero esto, digamos que no es completo sin la experiencia que nosotros generamos en el otro que nos ve y que nos conoce. Y entonces, más que una experiencia, es el sentimiento y es la certeza de saber que la universidad está siendo conocida, la universidad está siendo reconocida y está siendo valorada por los espacios de investigación en los que estamos interviniendo. Finalmente, a la universidad no la hace ni el número de estudiantes, ni la planta física, ni siquiera, y eso con todo respeto, la nómina de docentes. Lo hace es precisamente los estudiantes que investigan, los estudiantes que producen, valga la redundancia, productos de investigación. Y eso es algo que agradezco muchísimo, de que antes de irme a la universidad hubiera podido ver ese renacer o ese nacer de ese espíritu investigativo que va ligado de manera medular y esencial al concepto de estudiante republicano, el uso público de la razón. Otra experiencia que derivó de la participación en Cali fue el reconocernos familia, finalmente. El año pasado fuimos un grupo pequeñito, fuimos un grupo de 5, por temas administrativos nos tocó correr mucho, el viaje fue a última hora, no sabíamos qué íbamos a llegar a hacer, pero también eso forma carácter, eso forma lazos. Yo después de esa participación me sentí más republicano que nunca, porque fue llegar 5 gatos, porque literalmente eran 5 gatos, a Cali a tratar de hablar en nombre de una universidad que, digamos, no era referenciada o no era muy conocida, pero que ya después de esto empezó a posicionarse. Estar aquí hoy, yo sé que suena a cliché y a cajón, ya estar aquí es una ganancia, pero ciertamente se los digo desde lo que dentro de poco será mi ejercicio profesional. Esto le da a cada uno de ustedes un plus para la vida profesional, pero también para la vida académica, que es la experiencia que yo les puedo compartir. Hoy día las universidades, llámese Nacional, Externado, Andes, incluso cuando ustedes se presenten para una beca en escenarios internacionales,
No van a mirar tanto el promedio, las recomendaciones, van a mirar los productos de investigación, lo que se le ha publicado, lo que ha investigado, lo que ha escrito. Finalmente, pues agradecer, como les digo, yo ya voy de salida, formalmente este sería como dentro de la universidad mi última participación como estudiante. Agradecer a todos ustedes, agradecer a todos los docentes, que no voy a nombrar porque si me queda alguno por fuera se ofenden. Entonces, agradecer a todos los docentes que se han aunado a estos esfuerzos, no solo desde el año pasado. Miren, este escenario se ha ganado a pulso, ha sido 10% inspiración, 90% transpiración de los jefes de área, de los docentes del área procesal, de los docentes del área penal. Es decir, ha habido un esfuerzo mancomunado de muchas personas del área administrativa, del Consejo Superior de la Universidad. Es decir, ha habido una sinergia de esfuerzo. Uno es el resultado de alguien, uno es el resultado de todas las personas que se le atraviesan a uno en el camino, uno es el resultado de todas las personas que directa o indirectamente han participado en el proceso de formación de uno. No solo el docente, mire, nosotros somos consecuencia de todas las circunstancias de nuestra vida. Y de verdad me alegra mucho, hace un año cuando hicimos este evento, a estas alturas quedábamos 10 personas. Ya este año logramos que por lo menos hayan 20 personas. Es decir, poco a poco ustedes se van a dar cuenta que esto, independiente del resultado, de cómo se asuma ese resultado, de quién va, quién representa, quién lleva la vocería, aquí lo importante, lo que ustedes no pueden dejar de pasar, es que cada uno de ustedes, los miembros de los semilleros, los oradores, cada uno de ustedes se está convirtiendo en referente para sus demás compañeros. Cada uno de ustedes se va a proyectar de una manera diferente con respecto al resto de sus compañeros. Cada uno de ustedes va a tener la posibilidad de mostrar cómo ese yo investigador, ese yo revestido de ese interés de ir más allá, de no comer entero, se van a dar cuenta que eso se va volviendo poco a poco referente. Y qué chévere sería que dentro de un año este evento no se pudiera realizar en una sola jornada, que pudiéramos tener 3 jornadas porque se presentan muchos semilleros. Qué chévere sería que incluso estas iniciativas, ya digamos que los grandes impulsores a los que agradezco, los docentes y directivos de la universidad, ya digamos que el espacio se dio. De aquí en adelante el mantenimiento de este y de otros espacios de investigación es de nosotros, de ustedes, de los que nos vamos, de los que se quedan, de los que llegan, de todos y cada uno de nosotros es la responsabilidad. Ya en este punto, y es con lo que quiero terminar, ya en este punto no se trata de que ustedes empiecen a preguntar qué disposición o qué disponibilidad o qué capacidad tiene la universidad de crear esos espacios, sino cuál es la capacidad de compromiso de nosotros para permitir que esos espacios crezcan y se mantengan. Somos finalmente, y hoy muy simbólico y representativo que hubiera coincidido la actividad con el Día del Maestro, de aquí nos salimos a alardear de lo que sabemos o de lo que aprendimos. De aquí salimos a multiplicar, a transmitir. Tenemos que ser, como decía Sócrates, como ese tábano que tiene que despertar. Tenemos que empezar a crear conciencia e identidad republicana, y eso se logra desde la investigación. Por eso, a todos y cada uno de ustedes, muchas gracias. Para mí fue un honor grandísimo haber podido ser pionero de alguna forma en que este espacio fuera posible, y me voy satisfecho, feliz. Todos y cada uno de los aquí presentes va a darle continuidad a esto. Algo muy bonito que nos decía siempre el doctor René Moreno, que nos ha dicho siempre en el proyecto Semilleros, es: tenemos que bregar con todas nuestras fuerzas a dar continuidad a las instituciones, y eso solo se logra en la medida en que seamos capaces de ir creciendo, de ir acogiendo, de ir invitando y de ir haciendo sentir a cada uno propio de este lugar de la corporación. Muchas gracias.
De nuevo queremos darles las gracias a todos por participar en este espacio. Independientemente del resultado, queremos decirles que ojalá nos sigan acompañando de aquí en adelante en cada uno de los espacios de participación que estamos gestando para ustedes, ¿sí? De nuevo, muchísimas gracias por su participación, y el profesor Juan Alberto Torres, jefe del área de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre, nos va a dar el resultado final. Primero va a leer el tercer puesto, después el segundo y por último el primero. ¿Listo? Listo, profesor. Bueno, en primera instancia, me permito felicitarlos por sus excelentes ponencias. Hay que mejorar muchas cosas, eliminarse, primero manejar los nervios, no es fácil, porque es que es muy complicado, o sea, uno está pendiente de, ay, allá me están mirando, uy, ¿será que lo estoy haciendo bien? ¿Será que lo estoy haciendo? Ay, entonces uno empieza a jugar con eso. Segundo, eliminar el tema de las diapositivas, por una sencilla razón: allá no tienes diapositiva. Lo que le decía ahorita al doctor, y eso, que usted termina la ponencia y nosotros no le hacemos preguntas. Porque ahí termina la ponencia y dice, bueno, ¿usted qué opina acerca de? Usted habla aquí de prueba de oficio y carga dinámica de la prueba. Bueno, estructuren usted tal cosa. Y usted tiene ahí, como dice el tema, en vivo y en directo. No lo hicimos. Yo decía, oiga. Entonces, hay que manejar eso porque usted tiene que contestar ahí. Eso es como en Miss Universo. Sí, perdónenme el ejemplo. Usted sabe que ahí se juega un reinado, ¿no? ¿Qué es lo que le miran los jurados? ¿Cómo es esa naturalidad con que estás contestando? Le decía a los doctores, que el año pasado en Cali ganó el pupilo del doctor Lorenzo Bujosa, el español. Salamanca. ¿Quién tenía a Salamanca? La verdad, hablemos claro. Estaba Chocó, ¿recuerdas? Chocó. Los que estaban, le daban al muchacho. Dice, no sé si recuerdan de uno de nuestros señores de la Universidad Libre, Miguel. De Bogotá. Miguel de Bogotá. Sí. Estamos muy contentos, Miguel. Y con Mike. Bueno, Mike quedó pero decíamos Miguel, y Miguel no quedó. O sea, quedó en la segunda. Pero ¿quién le daba a Salamanca? ¿Pero qué tuvo Salamanca? Honestamente, tranquilidad, contestó bien, naturalidad, y ahora tranquilidad. Y el tema, pues obviamente, importante, súper grande. Entonces, la invitación muy especial a eso. Nunca he oído, para las personas que lo hicieron de pronto, no te bajes del escenario, porque allá está tu atril y no te puedes bajar de ahí, porque si te bajas, entonces, por eso, si ustedes miran qué ponente allá en Cali, en Cartagena, o qué ponente se baja del atril, ninguno, todos se hablan, no se enganchan incluso, todos, ¿qué? Son tips de oratoria que les va a servir. Son valientes. Yo digo que cuando uno se presenta a eso, uno es muy valiente. Porque, oiga, me voy a enfrentar a eso. Esas son oportunidades para usted darse a conocer. Acá y ya a nivel de un congreso internacional de derecho procesal. Invité al doctor para que, si es tan gentil y nos acompaña, ahora yo lo invito a él a la universidad. Entonces, porque los míos son chiquitines, vienen el lunes. Entonces, para que también miren y se haga si se puede, un trabajo más comunal. En ese orden de ideas, las decisiones son las siguientes. En tercer lugar está el tema de
estándares de medios de prueba en consulta previa, del doctor Nicolás. Tienen que olvidar una cosa, se lo digo, o sea, no le hablo como abogado, le hablo como ser humano. Le quité la copia. Es que yo cuando mando exposiciones a mis, ellos llegan con fichas bibliográficas. Entonces yo paso y le quito el esto. Ay, doctor, pero no sea malo. No, yo le estoy haciendo un bien. ¿Ok? Y no se lee, allá no vas a tener video. Ojo con eso. No le bote toda la pelota al juez ahí en su ¿ok? Manejo la estructura, es muy importante de lo que nosotros. El segundo puesto, valoración de las pruebas judiciales en los procesos constitucionales, el semillero Carlos Gaviria Díaz. Hay que manejar algunas cositas, estructurarse, porque ya el doctor y sus maestros le van a estructurar, ¿ok? Y el número 1 se llama estándares de prueba para las diversas decisiones judiciales de Diana Paola Restrepo. Estaba preguntándole al doctor, entonces él va a mirar, va a estructurarse, hagan un trabajo en equipo. Trabajo en equipo. Muchas veces ha sucedido que uno tiene un buen tema, pero no tiene un buen ponente. Y eso marca mucho la diferencia en un congreso de estos. O viceversa. O tienen un muy buen ponente, pero el tema es... Entonces, mírenos de pronto, lo puedan trabajar, mirar, analizar en ese sentido. ¿Ok? Entonces, doctora. Quisiera hacerle una invitación a mis compañeros que de pronto ya tienen más conocimiento sobre el tema probatorio, porque pues nosotros estamos apenas en segundo semestre, como para que también nos apoyemos, ¿no? Porque sí sabemos que necesitamos más conocimiento sobre el tema. Cuando estábamos haciendo la evaluación con el doctor Mateo y su jefe de área, yo les estructuré tenemos que mejorar en esto. Hay falencias en todos, pero hay que estructurarse. ¿Ok? Tienen todavía tiempo. Eso todavía hay que mandarlo al instituto. Ahorita más tarde, en junio. Entonces, les va a ir bien. Trabajen en equipo. Y verá que cuando uno trabaja en equipo se apoya, escúchense los unos con los otros y verá que allá en Medellín pues nos volveremos a encontrar.